Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta sesión veremos la clase número 3 de los cursos de Seminario 1 y Taller 1 del posgrado en Estadística de la UCB. Les aclaro que para abreviar utilizaremos el término seminario para referirnos tanto al seminario como al taller, salvo aclaratoria pertinente. En esta clase abordaremos los puntos relacionados con los aspectos metodológicos de una investigación estadística de carácter aplicado. Hablaremos de los tipos y diseños de una investigación estadística y de los distintos elementos que conforman lo que en los artículos científicos suelen denominar materiales y métodos. Una tipología ampliamente utilizada clasifica los tipos de investigación de acuerdo con el nivel o profundidad con el que se trata el tema. Distingue entonces entre investigaciones exploratorias, descriptivas, analíticas, comparativas, explicativas y predictivas. También las investigaciones pueden clasificarse como teóricas o aplicadas. Claro está que el tipo de investigación está relacionado con sus objetivos y con las técnicas de análisis que se aplicarán. El diseño, por su parte, se refiere a la forma como se recolecta la información estadística y sus características. Al igual que el tipo, el diseño de una investigación debe estar estrechamente vinculado con los objetivos del trabajo. El diseño da respuestas a las preguntas sobre dónde, de campo, de laboratorio o documental, y cuándo, transversal o longitudinal. En esta primera fase, en la que se establece el tipo y diseño del estudio, también se decide si se estudiará la población completa, de no ser muy grande, o si se seleccionará una muestra. En este caso es importante preparar una ficha técnica en la que se resume el tipo de muestreo que se va a utilizar. El punto de partida de toda investigación estadística es la definición clara y precisa de la población a estudiar y los elementos que la componen. En muchos casos es aconsejable precisar criterios tanto para la inclusión como para la exclusión de las unidades. Un aspecto crucial se refiere a las variables, es decir, a las características de las unidades estadísticas que vamos a estudiar. Los valores concretos de esas variables se obtendrán a partir de un cierto proceso de medición, más o menos complejo, al que se somete cada individuo. Las tablas de variables constituyen una forma resumida de describirlas. Presentamos aquí un ejemplo de una tabla de variables referida a una investigación sobre nutrición limitada a personas de 15 a 65 años. En las distintas columnas se identifican la dimensión, el nombre de la variable, una definición conceptual y una operativa, el nivel de medición y los valores posibles. Conviene aclarar que hay muchos modelos distintos según el campo de estudio del que se trate. En esta segunda parte de la tabla se muestran tres variables clásicas de la antropometría: peso y talla, que se miden directamente sobre la persona,
y el IMC, índice de masa corporal, que se obtiene como un cálculo que relaciona las dos variables anteriores. Por cobertura nos referimos aquí al espacio físico en el que se va a realizar la recolección de datos: parroquia, municipio, entidad, país, y al que corresponderán las conclusiones del trabajo. El periodo de referencia es, por supuesto, el momento cronológico que sirve de contexto para la investigación y que debe ser explícito para los informantes. La información requerida para la realización de la investigación puede estar ya disponible en la organización que la realiza, en cuyo caso decimos que se trata de una fuente de datos interna, o fuera de ella, en cuyo caso hay que ir a buscarla, y decimos que se trata de una fuente de datos externa. Si los datos están fuera de la organización, pueden obtenerse por tres vías: publicaciones, observación directa o encuestas. Una fuente de datos se denomina primaria si procede del recopilador original de los datos. En caso contrario, se dice que es una fuente secundaria. También se clasifican las fuentes como oficiales o privadas según el carácter de la organización que la publica. Por observación directa se refiere a la acción de capturar la información por simple inspección o mediante la utilización de dispositivos especiales. En la actualidad se cuenta con múltiples y diversos mecanismos automatizados para estos fines. Se denomina encuesta al procedimiento de recolección de datos mediante preguntas. Estas pueden realizarse mediante entrevistas cara a cara con personal debidamente entrenado y organizado, y también pueden hacerse vía telefónica, por correo o a través de ciertas plataformas informáticas diseñadas con ese fin. Cualquiera sea el caso, la preparación de las entrevistas, la redacción y el orden de las preguntas son asuntos de gran importancia. Presentamos aquí un cuadro resumen de las distintas fuentes de información descritas en las láminas anteriores. También deben definirse con la suficiente antelación las aplicaciones informáticas que se utilizarán para el procesamiento de datos, sean paquetes estadísticos, hojas de cálculo o programas de computación en un cierto lenguaje, que deberán prepararse de antemano. Un trabajo indispensable previo al procesamiento de los datos con el software convenido se refiere a la revisión exhaustiva y eventual corrección de los datos. Se incluyen aquí la identificación de inconsistencias, datos perdidos, valores atípicos, recodificaciones y creación de nuevas variables. Como ya hemos comentado, la estrategia de análisis depende, por supuesto, de los objetivos y sobre todo del tipo y diseño de la investigación. Conviene advertir aquí que las técnicas estadísticas a utilizar han sido preliminarmente seleccionadas
prácticamente desde el inicio del estudio. Una buena estrategia de análisis suele estar conformada por una coherente combinación de distintas técnicas. Para finalizar esta clase, presentamos un listado incompleto de las técnicas estadísticas multivariantes clasificadas según la existencia o no de variables dependientes. En el caso que exista una variable a explicar, se habla de métodos de dependencia. Si por el contrario todas las variables desempeñan un mismo rol, es decir, no hay variables dependientes o independientes, se habla de métodos de interdependencia. Es importante mencionar que en el estudio de las relaciones entre varias variables, los elementos fundamentales son la variabilidad y la asociación. En esta primera lista incluimos el análisis de regresión múltiple, una variable cuantitativa a explicar y varias variables continuas explicativas. El análisis de la varianza, una variable cuantitativa a explicar y varias variables cualitativas explicativas. Y el análisis de la covarianza, una variable cuantitativa a explicar y un conjunto de varias variables explicativas, tanto cuantitativas como cualitativas. En esta segunda lista incluimos la regresión logística, el análisis discriminante y el análisis de segmentación. Y en esta tercera describimos el análisis de componentes principales, el análisis de correspondencias binarias y el análisis de conglomerados, más conocido como análisis de clústeres.